invito al director ejecutivo de la ONG Comunidad de Justicia, Álvaro Ferrer, pero comparece y asiste don Gustavo Baer, miembro del equipo de asesores legislativos. ¿Está don Gustavo? Sí, acá estoy, estimada presidenta. Está. Buenas tardes, don Gustavo. Muchas gracias por su presencia y paso inmediatamente a dar la palabra para que nos comente respecto de los proyectos de ley en discusión. Muchas gracias, estimada presidenta. ¿De cuánto tiempo dispongo para mi exposición? 10 minutos, Perfecto. ¿está bien? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, estimada presidenta, y por su intermedio saludamos a los diputados de la Comisión de Familia y a todos los miembros, obviamente, del equipo jurídico y técnico de esta comisión y a quienes también, evidentemente, están viendo esta sesión de manera telemática. Y agradecemos también profundamente que se nos haya invitado en este espacio democrático a exponer respecto a los proyectos de ley que hoy se discuten. Una de las mociones propone reemplazar en su inciso tercero del artículo, en el inciso tercero del artículo 55 de la ley 19.947, que establece una nueva ley de matrimonio civil, la expresión 3 años por un año. Lo anterior con el objeto de, evidentemente, reducir el plazo de cese de convivencia de 3 a 1 año, simplificando uno de los requisitos para acceder al divorcio unilateral. El otro proyecto, también refundido, propone modificar la ley que crea los tribunales de familia con el objeto de hacer aplicables a las solicitudes de divorcio unilateral las reglas del artículo 64 bis de la mencionada ley, que otorgan, en definitiva, una tramitación más sencilla a la solicitud de tramitación de divorcio de común acuerdo. En suma, ambos proyectos proponen mecanismos para simplificar el divorcio unilateral. En un caso se reduce el plazo de cese de convivencia y en otro se pretende simplificar en definitiva su tramitación. Sin embargo, en ambos casos es posible apreciar una premisa: la valoración positiva del divorcio, con lo cual nosotros, en particular como corporación, estamos en desacuerdo. Tradicionalmente, nuestra civilización ha comprendido que el matrimonio es una unión indisoluble. Algo de esto nos recuerda la definición del artículo 102 del Código Civil, que nos indica que el matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen actual e indisolublemente y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. La importancia de la indisolubilidad del matrimonio es tal que tomarla en cuenta creemos que es una cuestión de justicia. A partir de la citada noción del Código Civil, es posible extraer también los dos fines principales del matrimonio, que tradicionalmente son la procreación y la crianza de los hijos, como también la convivencia conyugal. Por lo tanto, en el matrimonio están en juego cuestiones fundamentales, como lo son el bien de los cónyuges, el bien de los hijos y, en definitiva, el bien de toda la sociedad. Cualquier legislación que atente contra estos bienes a nosotros nos parecería que fuera injusta. Una iniciativa como esta, que facilita el divorcio, vulnera en primer lugar el bien de los hijos, porque ellos requieren el concurso de sus dos padres unidos para su desarrollo pleno. Es tal la importancia de los hijos que hoy en esta comisión debiera buscarse, en nuestra opinión, la forma de legislar en favor de la unidad de la familia, y en especial de los padres, pues en dicho ámbito está en juego el bienestar de los hijos. En otras palabras, si se quiere, los hijos tienen el derecho humano a vivir con sus padres unidos. Asimismo, podemos constatar que, que estas mociones desconocen, en definitiva, el otro fin que mencionamos del matrimonio, como es la convivencia conyugal. Esta encuentra sus bases en el amor benevolente, el querer y procurar el bien del otro. El cónyuge no es un bien desechable. Las palabras vertidas, en definitiva, en el consentimiento que da inicio a la vida conyugal, tienen una profunda intencionalidad de perpetuidad en el tiempo, como dimensión de justicia, y eso, entre otras cosas, distingue tan claramente este contrato de otros que regulan nuestra legislación. En otro orden de ideas, y dirigiendo nuevamente nuestra reflexión al articulado propiamente tal de las mociones, nos llama la atención que estos proyectos faciliten el término unilateral de un contrato, el matrimonio, al simplificar uno de los requisitos del divorcio unilateral o el modo de acceder a él, en circunstancias en las que, como indica el artículo 1545 del Código Civil, todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y por lo tanto nadie, por regla general, puede poner término de manera unilateral a un contrato. Así, por ejemplo, se propone reducir a un año el plazo de 3 años que establece el artículo 55 de la Ley de Matrimonio Civil para solicitar el divorcio por parte de uno de los cónyuges. Detrás de esto subyace una lógica injusta, pues un cónyuge puede abandonar el hogar familiar, solicitar el cese de convivencia y esperar un año en línea con lo propuesto por el proyecto. Cuando se trata de promover el bien común,
el bien de las familias chilenas y, en definitiva, el bien de toda la sociedad, el camino correcto sería disponer de los medios para que los cónyuges hagan sus mayores esfuerzos, dentro de lo posible, evidentemente, para preservar el matrimonio y no hacer del divorcio una alternativa mucho más sencilla. También debemos relevar que estos proyectos de ley desconocen los efectos negativos del divorcio en la sociedad. La evidencia empírica desmiente dicha valoración, ya que el divorcio genera múltiples consecuencias negativas en los hijos y en los cónyuges respecto de las variables más diversas. En primer lugar, es posible constatar que los hijos de padres divorciados sufren considerablemente más implicancias negativas en materias psicológicas, sociales y académicas que sus pares criados en ambientes familiares más estables. En un estudio longitudinal basado en una muestra con más de 5.000 niños, se constató que crecer en una familia monoparental era dañino para los hijos. Es más, existe acuerdo generalizado en que los niños criados por sus dos padres biológicos casados obtienen mejores resultados en prácticamente cualquier variable que los niños criados con un solo progenitor. En segundo lugar, el divorcio también produce un impacto económico negativo en la mujer y sus hijos. Existe evidencia de una correlación entre el empeoramiento de la situación financiera de la mujer y las rupturas familiares, con obvias repercusiones para los hijos, obviamente. Existen estudios que constatan un fuerte deterioro en la situación económica de las familias posteriores a una separación. Específicamente, se ha demostrado que la separación aumenta en un 20% la probabilidad de una madre de ser pobre y con ella de sus hijos, y al menos 10% la de caer incluso en indigencia. A nivel social, además, se observa un aumento en la desigualdad. En tercer lugar, el divorcio genera consecuencias psicológicas negativas en ambos cónyuges. El psiquiatra Arturo Roisblatt, académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Oriente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, cita una investigación en la que se constata que el divorcio es la segunda situación más estresante que puede vivir un ser humano, después de la muerte, en definitiva, de su cónyuge. Cito: si bien el duelo por la muerte debería poder superarse, el que ocurre por el fracaso matrimonial se inscribe en la pregunta relacionada con el ser, la autoestima, la capacidad de amar y ser amado, de hacer feliz al prójimo y asuntos, en definitiva, de un peso semejante, que por esa misma situación hacen la frustración originada por un divorcio algo más difícil de superar. En cuarto lugar, existe evidencia de que los hijos y, en definitiva, los niños y adolescentes con padres separados tienen una mayor probabilidad de sufrir violencia física y sexual. La disolución del vínculo apunta a más que a la mera separación. Se permite una nueva unión que muchas veces podría o no ser dañina, en definitiva, para los niños. La evidencia muestra que los niños en familias con padres casados no biológicos sufren abusos sexuales en una proporcionalidad de 8,4 veces superior respecto de los que viven con sus dos padres biológicos casados. En hogares monoparentales, la cifra es de 4,7 veces mayor. Y si los niños viven con personas que no son sus padres, es 8 veces más. Por ejemplo, en México, el riesgo de haber sufrido abusos sexuales es de 5,2 veces mayor en los niños y adolescentes que no vivían con ambos padres biológicos. En suma, estimada presidenta, estos proyectos, al simplificar el divorcio unilateral, desconocen en definitiva el valor del matrimonio y no se hacen cargo de los efectos nocivos del divorcio en la vida de las personas y de la comunidad. La legislación debiera tender al fortalecimiento de la familia y de la institución que naturalmente le da origen, el matrimonio. Esto no es solo un contrato regulado por ley, sino que también es una realidad histórica y natural del ser humano. La ley debiera apuntar a buscar lo mejor y promover, en definitiva, el bien común, cosa muy distinta, evidentemente, a facilitar esta situación, siendo capaz de, en definitiva, comprender y apoyar las situaciones difíciles, por cierto, sin pretender arribar a soluciones que agravan los problemas que se buscan resolver. Me dispongo, evidentemente, a remitir esta presentación a la comisión y agradezco muchas gracias por este espacio. Muchas gracias por su presentación. Abro la palabra. Me acaba de solicitar intervenir en la diputada Schneider. Muchas gracias Presidenta. Por su intermedio quisiera hacerle una pregunta al expositor. Primero, plantear que agradecer su presentación, más yo estoy en desacuerdo con que efectivamente un proyecto que facilite los trámites de divorcio sea contrario a la familia, sea contrario al matrimonio. Y quiero poner un argumento histórico. Cuando se legisló respecto al aborto en nuestro país, para que hubiera, divorcio en nuestro país, también se decía que eso iba a afectar las familias, que iba a hacer que menos gente se casara,
y la verdad no hay una correlación tan clara. Creo que tiene que ver con cambios culturales, etcétera, etcétera. Entonces, voy a la pregunta. ¿De dónde están respaldados los datos que daba en su presentación el expositor? A mí no me constan. Entonces, quisiera que, junto con remitir su presentación, remitiera la fuente de los datos y la fuente y algo que lo corrobore, ¿no? Porque nada, me parece que a veces son argumentos similares a otros momentos de nuestra historia donde se ha dicho que porque exista divorcio en Chile, cuando todo el resto del mundo existía, recordemos que no hace tanto no existía el divorcio en Chile, se decía que se iba a acabar la familia y no se acabó la familia, sigue existiendo. Es más, yo creo que hay que proteger aún más a más familias, no solamente una forma de familia. Entonces quisiera hacer esa pregunta, Presidenta. Muchas gracias. Más consultas como para después darle el... Diputada Muñoz. Sí, gracias, presidenta. Bueno, agradecer la presentación de don Gustavo, agradecer también que está acá en nuestra comisión. Y yo quería que se nos pudiera profundizar, porque yo no tengo la información acá, si es que actualmente existirá algún programa, algo de parte del Estado, que entregue herramientas previas, ¿cierto?, para fortalecer la familia, programas me refiero, para evitar, ¿cierto?, que de repente se necesita como un apoyo extra para solucionar alguna situación compleja, para evitar, ¿cierto?, la tramitación, ¿cierto?, de un divorcio. Yo no sé si actualmente existe algún programa, recursos del Estado que estén involucrados, ¿cierto?, para ir en apoyo, ¿cierto?, antes que se tome esta decisión. Yo no sé, entonces quería consultar si actualmente el Estado de nuestro país tiene esas herramientas. Gracias, presidenta. Diputada Pizarro. Sí, sorprendida de mucho de lo que se dice, porque yo no sé si tenemos que hacernos cargo, y por eso va a venir mi pregunta después, de evitar o no un divorcio, porque los divorcios son de personas adultas que resuelven en un momento aquello. Mi preocupación tiene que ver de lo que expone y que le agradezco sin duda que nos acompañe hoy día, y de verdad es bueno conocer estas posiciones. Está demostrado que no hay nada peor que la violencia en una pareja o una mala relación y lo que aquello afecta a niñas y niños. Entonces a mí me gustaría saber estas tesis que enarbola respecto a que las niñas y niños en familias de un matrimonio tradicional tienen mayor, no sé si la palabra es éxito en la vida, no lo dijo, pero no sé quién dice que tienen mayor bienestar o mayor condición. ¿De dónde sale esa información? Porque de verdad me sorprende. Muchas gracias, diputada Pizarro. ¿Alguna otra consulta antes de darle la palabra a don Gustavo? Diputada Gasmuri. Gracias, presidenta, por su intermedio. También, bueno, agradecer, don Gustavo, su presentación y me sumo a la inquietud de sus fuentes. Yo creo que de alguna manera incluso parte de lo expresado, lo expuesto a algunos aquí nos resulta incluso un poco violento, sobre todo a partir de lo que son las experiencias de vida, ¿no?, que son muy distintas a lo que parece aquí querer retratarse. Y yo creo que es una experiencia común, compartida por muchísimas, sobre todo mujeres, el haber tenido que sufrir la espera, el no poder concretar un divorcio, un poder salir de una relación en que muchas veces hay violencia, en que muchas veces, o sea, por algo se tiene la voluntad de cesar en ese vínculo. Me parece que no es deber del Estado ni de nosotros tratar de mejorar aquello ni cambiar una decisión de ese tipo, pero evidentemente que si pudiera reducirse este plazo, mucho sufrimiento de muchas madres en estos procesos también se habrían disminuido. Y lo digo con experiencia, me he divorciado 2 veces, así que sé de lo que estoy hablando. Y efectivamente tuve que esperar 3 años para un divorcio unilateral, lo que afectó gravemente mi calidad de vida y la de mis hijos también. Entonces yo creo que de nuevo también me sumo a las palabras de expedir las fuentes, porque me parece que justamente esto obedece a una lógica, ¿cierto?, de un cierto paradigma, muy similar a lo que señaló la diputada Schneider, qué pasó con el divorcio, qué ha pasado con estos llamados temas valóricos, pero que finalmente tienen que ver con derechos, ¿no?
Así que también agradecería que nos pudiera remitir la fuente, la bibliografía, para también poder nosotros evaluar y conocer, como se ha dicho acá, también lo dijo la diputada Pizarro, porque es interesante conocer estas posturas tan distintas a las que sostenemos, digamos, muchos de los que estamos aquí, pero interesante, nos importa mucho conocer cómo se gesta esa información, cómo se genera y por lo tanto poder ponderarla. Eso, muchas gracias por su intermedio, Presidenta, don Gustavo. Gracias, diputada Gasmuri. Diputada González. Gracias, Presidenta. Saludar a las colegas, a los colegas, también a los expositores. Sin duda es un debate profundo, digamos, en el sentido de que nadie se va a separar o divorciar por gusto o si no hay alguna razón de fondo que amerite, digamos, la separación. Ahora, en cuanto al impacto en los hijos, hijas o adolescentes, yo creo que aquí tiene que ver un poco, no solo un poco, sino completamente con la corresponsabilidad. Cómo nosotros somos capaces de, como sociedad, insertar la corresponsabilidad en la crianza. No solo la corresponsabilidad del padre y de la madre, sino que todo un entorno de corresponsabilidad, tanto la comunidad estudiantil, las empresas, el Estado, porque cuando hablamos, ¿cierto? Y hoy día lo vimos en la Comisión de Equidad de Género, la brutalidad de las pensiones de alimentos impagas, la brutalidad del abandono de la responsabilidad parental, porque es distinto, ¿cierto? Cuando yo me separo de una pareja adulta y de los hijos no me puedo separar nunca, porque es un vínculo que no obedece ningún tipo de separación. Entonces, socialmente, hoy día en nuestro país tenemos padres abandonadores, tenemos padres, estadísticas brutales de pensiones de alimentos impagas. Eso es lo que genera un desequilibrio en el entorno del niño, o de la niña, o de los hijos. Eso es lo que genera también una precariedad en la vida de la gente que se separa, no solamente de las mamás que se quedan con los hijos, sino también hay papás que se quedan con sus hijos. En general, las familias monoparentales, digamos, si no hay un entorno de una contención que esté y una red para la crianza de los hijos, igualmente vamos a tener hijos que tengan una u otra complejidad. Y lo vemos hoy día también, cuando estamos en esta sociedad tan sobreexigida, con un mundo laboral estresante, con sueldos precarios, con malas condiciones laborales. Cuando los dos padres tienen que salir a trabajar, igualmente se produce un abandono del hijo, lo queramos o no lo queramos. Entonces son cosas más de profundidad cuando hablamos del bienestar de los niños, niñas o adolescentes. Porque si nosotros fuéramos una sociedad que estuviéramos compuesta de una estructura de criarnos hijos en tribu, por decirte algo, sociológicamente hablando, ¿cuál sería el impacto de un hijo que sus padres ya no tienen un vínculo afectivo? Seguramente sería bastante menor porque hay un soporte comunitario, afectivo, que está cumpliendo la necesidad del niño, que finalmente es ser amado, respetado, contenido. Más allá de una familia establecida como hoy día nosotros la establecemos. Esa es básicamente mi reflexión, bien, digamos, de muchas aristas que sin duda son de mayor profundidad, pero yo creo que hoy día el sostener, ¿cierto?, estos divorcios extensos, cuando la gente ya se ha separado en la práctica, esto no nos va a venir a resolver mucho, digamos, porque el divorcio y la separación ya es efectivo en la práctica. Entonces, más yo creo que tenemos que colaborar, que el tema de todo lo que sea en el tema material se pueda resolver de manera más fácil, que las responsabilidades de los alimentarios se cumplan efectivamente y sin duda avanzar a generar otra red más de apoyo. Y la corresponsabilidad social yo creo que es algo que ni siquiera tenemos instaurado en nuestro país. Así que eso, Presidenta, muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Muñoz. Le doy la palabra a don Gustavo. Perdón. Diputada González, era antes. Diputada Muñoz. Sí, gracias, presidenta. Sí, primeramente yo quería hacer el punto de que nuestros invitados, ¿cierto? Y todos los invitados que vengan a nuestra comisión se sientan respetados con las distintas posiciones, ¿cierto? Que vengan a plantear. Así que yo solicito eso. Estamos en la casa de la democracia, estamos en la casa de la libertad de expresiones, por lo tanto, valoramos enormemente también la posición que ha entregado también don Gustavo. Y en ese contexto yo también quería agregar a las reflexiones también de la diputada González, también que actualmente, preguntarle a don Gustavo, porque actualmente, ¿cuáles son las falencias de este proceso de divorcio actualmente? Por eso yo hacía la reflexión de que si había algún programa previo o algún programa en el ámbito de entregar habilidades parentales o habilidades en la corresponsabilidad en la crianza, en esa línea. Lo mismo que tocaba la diputada con el tema de las pensiones de alimentos, a eso me refería como para profundizar, porque esto es un tema muy profundo. Entonces, actualmente lo que ya hay se podría mejorar. Lo que actualmente hay, ¿cierto? Se le puede entregar más herramientas para hacer, porque esto ya está. Ese es mi punto. Entonces quería también recoger lo que decía la diputada que me antecedía, que en el fondo, que lo que actualmente hay, quizás podemos entregar mejores herramientas, eso quiero decir, en el ámbito de la corresponsabilidad, en el ámbito del pago de las pensiones de alimentos, etc. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Muñoz. Le doy la palabra a don Gustavo. Muchas gracias, presidenta. Bueno, por su intermedio respondo a las preguntas de los y las diputadas. Agradezco profundamente el ambiente de respeto, evidentemente, en que se pueden contrastar estas posturas que evidentemente tocan aspectos muy íntimos de cada una de las personas. Y eso lo tengo muy presente a la hora de exponer esto. Por eso he sido respetuoso en lo que es la exposición. En cuanto a las consultas que efectuaron las diputadas Gamuri, Schneider, Pizarro, y disculpe si olvido alguna otra, en relación a las fuentes, nosotros remitiremos el estudio, evidentemente la exposición, y esta exposición va con cita a pie de página, incluso hay links en donde se puede disponer y se puede verificar. Y solamente como ejemplar, de manera ejemplar, puedo mencionar que en relación, por ejemplo, a la opinión que se cita respecto a un psiquiatra, un académico de la Universidad de Chile, obedece a un estudio que hizo este profesor que es Arturo Roisblatt, en donde efectivamente él habla en un estudio que se llama Divorcio, Familia, antes, durante y después, que el divorcio es una situación sumamente estresante para los cónyuges. O incluso, por ejemplo, me remití a estudios de derecho comparado, cité un estudio de México, cité un estudio de si no me equivoco, son economistas, Gonzalo Doña y Eugenio Yolito, respecto a la separación, el divorcio e impacto sobre familias en Chile. Evidentemente, en la exposición que remitirá a la comisión, ustedes pueden ver las fuentes y pueden contrastarlas como a ustedes les parezca. En cuanto a la pregunta de la diputada Muñoz, desconozco si actualmente se realizan cursos en la etapa final, en definitiva, o algún programa que pueda, en definitiva, evitar la ruptura matrimonial, pero quizás poniéndolo y hoy día que se habla mucho de esto, en el ámbito preventivo, más que en el momento en donde se produce, en definitiva, la ruptura, porque hay situaciones evidentemente que son irreconciliables. Creo yo que se debería fortalecer lo que son los cursos de preparación matrimonial, que en definitiva hoy día son, me acuerdo incluso cuando lo estudié en la escuela, en la Facultad de Derecho, que son casi de manera ejemplar, estos cursos de preparación en donde se informa la importancia del consentimiento matrimonial antes de que en definitiva se celebre el matrimonio. Me gustaría quizás como sugerir, quizás si la diputada lo tiene bien, que esto se fortaleciera de alguna manera, para que en el ámbito preventivo esto pudiera de alguna manera informar acerca de la seriedad del vínculo que están en definitiva contrayendo las personas que a futuro se convertirán en cónyuges. Y bueno, sin dejar de remitirme como reflexión final, nosotros acá en definitiva lo que ponemos no es en el centro el hecho de una negativa al divorcio, sino de una valoración al matrimonio, la belleza que hay detrás del matrimonio y evidentemente de conflictos que pueden surgir, pero nosotros creemos que en definitiva la legislación debería tender a, en definitiva, que los cónyuges pudieran hacer los mayores esfuerzos posibles para poder salvaguardar
esta situación. Valoramos profundamente el matrimonio y eso es, en definitiva, lo que hoy día nos tiene acá presentando ante esta comisión. Presidenta, bueno, solo agregar una reflexión de lo hasta acá expuesto. La reducción del plazo de 3 a 1 año, en el contexto evidentemente del divorcio de carácter unilateral, llama bastante la atención porque, y acá es un poco lo que hablaba el diputado Otuiti, que en definitiva igualar los plazos del divorcio unilateral y del divorcio de común acuerdo, en definitiva, haría inútil la distinción, de alguna manera, entre divorcio unilateral y divorcio de común acuerdo. Por eso a eso vamos, en definitiva. Hay una razón de ser en ambos plazos. Evidentemente que este tema es sujeto a discusión, es muy bueno que se discuta en esta comisión. Y no estamos acá obviando, en definitiva, una realidad, que ya es, en definitiva, la contemplación del divorcio de la ley 19.947. Es un tema más bien relacionado a la consulta de por qué, en definitiva, el Estado debería facilitar el divorcio. Y aquí hay otro tema y otra reflexión que también se ha vertido en esta comisión, que efectivamente tiene que ver con la libertad de las personas. Evidentemente hay muchas cosas en el ámbito de la vida en que el legislador evidentemente permite y no obliga a ciertas conductas. Pero acá en este caso creemos que lo importante es que se dispongan de los medios para que en definitiva una pareja que ya en definitiva contrajo el vínculo matrimonial haga los mayores esfuerzos posibles, no imposibles, posibles, para en definitiva salvaguardar el matrimonio, que obviamente, en mi opinión, constituye en definitiva el fundamento de la familia. Lo digo yo, que soy hijo de padres divorciados, no quería caer en la experiencia personal, lo hago como un ejercicio de sinceridad, valoro profundamente el matrimonio pese a eso, tengo la misma edad de la diputada Emilia Schneider, y lo cuento desde mi perspectiva personal. No quería caer en eso, no quería, porque yo valoro profundamente las experiencias de cada una de las personas, pero aún así creo profundamente en el matrimonio y lo valoro profundamente. Muchas gracias, don Gustavo. Valoro compartir su experiencia, pero yo creo que también las experiencias de vida a uno también le enseñan y le son como indicadores de conductas y de decisiones que uno toma, ¿no es cierto? Quiero agradecer su participación y con esto vamos a dar por terminada la discusión y también por haberse cumplido la hora. Perdón. No podemos terminar porque tenemos que ver el tema de las citaciones. Eso Así quería que, sí, pero terminamos la discusión y lo dejamos liberado, don Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada presidenta. Saludos a todos.